16 horas 46 minutos, continuamos acá en el aire de la gráfica, haciendo lo que más nos gusta, haciendo abrir la cancha. Y hoy tenemos un programa muy especial, tenemos una semana de invitados, pero presten mucha atención a lo que se viene en esta tarde gris, porque si hay un club que encarna a un barrio en la ciudad de Buenos Aires, si bien pensándolo bien, creo que hay dos, y por ahí soy injusto con otras instituciones, pero hay dos clubes que tienen una simbiosis muy especial con su barrio. Uno es Nueva Chicago con Mataderos, y eso es indiscutible. Pero hay otro que es Ferrocarril Oeste, porque cuando uno piensa en ferro, rápidamente se asocia a Caballito, al verde de la camiseta, pero a un barrio, que en este caso es Caballito. Y hoy están con nosotros los amigos del Departamento de Historia del Club Ferrocarril Oeste, Oscar Dauria, Daniel Visiglio y Carlos Wolf, que vino con discos, libros, fotografías. Ya nos va... Claro, si bien tenemos las cámaras, ¿no? Tenemos las cámaras, esto sigue siendo radio por ahora, pero vamos a intentar dar cuenta de todo esto, de meternos en un túnel del tiempo que tiene que ver con la historia de una institución inmensa, enorme, que excede claramente lo deportivo, pero también el presente, porque la historia es trabajo y es presente. Oscar Dauria, qué placer tenerte aquí en Abrir la Cancha en Radiográfica. Igualmente. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy cómodo. Y hablando de ferro, más todavía. Más todavía, ¿no? Sí. Daniel Visiglio, bienvenido a Abrir la Cancha, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes sobre la historia de nuestro club. Así que, bueno, esperemos que podamos dar unas palabras y dar un poquito la idea de la trayectoria y la historia que tiene nuestro club. Ya nos vas a contar que el verde de Ferrocarril Oeste es el verde Nilo, pero bueno, ya lo vas a comentar en instante nada más. Carlos Wolf, el hombre que tiene ahí todos los papeles, los discos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento de estar acá también, pudiendo contar algo de la historia de ferro ligado a la música, como la deben tener todos los cuadros, Indudablemente, y qué curioso, ¿no? Que las marchas de los clubes, son pocas las instituciones que las propagan, por ejemplo, durante los partidos, en las previas, son pocas las instituciones. En el caso de Ferrocarril Oeste, si bien sé que tiene su marcha oficial, la desconozco. Tal vez la escuchamos en la tarde de hoy, pero la desconozco. ¿Nos metemos en la cápsula del tiempo? Dale. Nos metemos un poco en esta cuestión de cómo nace un club que tiene una simbiosis enorme con un barrio, pero también con el ferrocarril, que tiene que ver con el capital británico, que tiene que ver con un montón de cuestiones. Y claro, a ver, Daniel, contanos un poco cómo arranca la vida de Ferrocarril Oeste. Bueno, la vida de Ferrocarril Oeste arranca, digamos así, los británicos, o más bien los ingleses, fueron los cultores de formar asociaciones de personas con intereses comunes, y ello dio lugar a la noción de club. Es muy de la cultura inglesa o británica. Obviamente fueron los pioneros, había mismo en el Dickens, por ejemplo, escribió sobre los papeles póstumos del Club Pickwick, que era un club que se especializaba en eventos deportivos, como era en ese entonces la caza o el tiro con arco. Entonces, para los británicos era lógico, estando, digamos, en un país extraño, juntarse y tener sus tertulias, y de las tertulias se deriva en el deporte. El que tuvo la idea de fundar el club fue John Hardy, que era un empleado, por lo que yo sé, administrativo, que trabajaba en el edificio de Once, que hacía poquito que estaba inaugurado. Él la trasladó a sus compañeros, y en la oficina de cargas del Ferrocarril Oeste, que hasta ahora hay que confirmarlo, por lo que he investigado, estaba en la calle Yerbal 1199, predio que existe, es el ICI de Caballito, que tiene entrada por dos calles.
En ese lugar, 95 empleados se reunieron y fundaron el club para ejercicios atléticos y sociabilizar entre sus miembros. O sea que de movida el club fue multidisciplinario. De hecho, el 8 de diciembre de 1904 se inaugura el campo deportivo. Obviamente, suponemos que la cancha de fútbol, aunque sea marcada, delimitada como para hacer un picado, estaba, y se inaugura con juegos atléticos. Es decir, lo que se entendía por juegos atléticos, que como podría ser salto en vallas, incluso palo enjabonado. Tenían un programa que salió en La Nación, en un artículo diciéndolo todo lo que se iba a hacer. Así que bueno, ahí yo tomo que la fecha en realidad del estadio para mí es del 8 de diciembre de 1904 y no del 1 de enero de 1905, que nunca pude corroborar de dónde sale esa versión, porque hay menos de 30 días de diferencia. Posiblemente fue ese artículo de la prensa de 1970 que tenía un desplegable, ellos mencionan el 1 de enero y por ahí, a partir de ahí, se fue repitiendo. Y siempre estuvo emplazado en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Obviamente esos terrenos el Ferrocarril Oeste los había comprado para empalmar con el Buenos Aires al Pacífico, porque lo que hoy es la avenida Honorio Pueyrredón en realidad era un terraplén de ferrocarril y llegaba hasta Caballito. Lo que se pensaba hacer con esos terrenos, por eso el club compró, la empresa ferroviaria compró de más, era hacer una estación transbordadora de mercancías, cosa que eso no ocurrió. Ya para 1905, la idea ya estaba descartada y de hecho para 1926 el ramal se levantó completo y se hizo la avenida, que en ese momento se llamaba Parral. Bien, nos metemos con un tema que también, hay que pensar también en los hinchas que no son de Ferro, pero que claro, se apasionan con todo esto. Y tiene que ver con el color, porque el Ferrocarril Oeste es verde, pero a veces aparecen camisetas medias raras de Ferro, ¿no? Recuerdo una amarilla allá por los 90 que generó asombro en los presentes. Esa camiseta es una amarilla verde como la de Defensa y Justicia. Algo parecido. Tiene su historia en que jugamos un partido con Huracán. Y lógicamente todos los hinchas de Ferro saben o sabíamos que Huracán nos ponía la camiseta y era como que ¿para qué vamos a jugar el partido, no? Y a alguien se le ocurrió cambiar el color de camiseta y salieron fue un solo partido. Jugaron porque creo que también perdimos, me parece. Bueno, se dio el caso de un Ferro Huracán hace unos años en el Nacional, que Ferro jugó de blanco y Huracán jugó de verde. De verde, claro. Hay una cuestión ya cuasi estrambótica de una cuestión la contradicción cromática increíble. Ahora, ¿siempre fue verde la camiseta de Ferro? ¿Y por qué es verde? Bueno, hay varias teorías sobre eso. ¿Por qué verde? Como dice él, en 1910 en Caras y Caretas aparece la lista de los colores verde Nilo. Y previamente, en el libro de Jorge Iguanzú, a quien le mando un abrazo grande y admiro mucho, está la lista de camisetas de 1907, donde está la Bordeaux con manga celeste, que era la que se hablaba que se jugó un partido con un buque inglés y cuando terminaron dejaron las camisetas y se empezó a usar, ¿sí? Pero los colores verde Nilo tenemos en vida, tenemos a gente de la familia Languasco, a la cual tenemos que hacerla participar un poco para que cuente su versión. Daniel tiene otra que habla de los irlandeses, ¿sí? Que predominaron y que... Claro, es interesante, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión de los clubes y del capital británico, hay que comprender que había ingleses de primera, que eran gerentes,
ingleses de segunda e ingleses de tercera, que eran laburantes. Claro. En ese momento, Irlanda todavía era parte de la corona británica. ¿Cómo es esto del verde Nilo y los laburantes irlandeses del ferrocarril? Que yo te lo escuché alguna vez, que en contraposición con la gerencia dijeron, no vamos a usar estos colores, vamos a usar estos otros. Bueno, obviamente es todo materia de investigación, pero yo también conozco gente vitalicia del club que me dicen, no, el Club Verde vino por los irlandeses. Y hay que tener en cuenta una cosa, la bandera actual de Irlanda no era la bandera que representaba al Sinn Féin, que era el movimiento digamos así, independentista, sino que era la bandera del estado actual de Leinster, que incluye Dublín, que es absolutamente verde, con una arpa dorada en el medio, la arpa de Brian Boru. Eso era lo que significaba en 1909 el color verde, es decir, simbolizaba la lucha de la Irlanda libre, que obviamente para visibilizarla en una empresa que tiene sede en Londres era un poquito difícil de explicar. Yo estimo que no quisieron confrontar con la empresa y crearon la leyenda o el cuentito de que la camiseta se adoptó porque Caballito, que es lo que dice el libro de 75, por otra parte, de los 75 años del club, que es el primero de historia que tenemos, que dice que se creó porque era una zona de quintas, de verdura. Otros dicen que la bandera verde es la bandera de paso. Me parece que hay que orientarse más a los trabajadores y a la disputa con la gerencia de la época. Los gerentes querían la camiseta blanca y roja. No, yo creo que no. La camiseta blanca con la franja en diagonal en la espalda, no era en el frente aparentemente, porque encontré una foto de 1906 que aparece, lamentablemente aparecen de frente, no de espaldas, y es absolutamente blanca. Cuando se inscriben en AFA parece ser que adoptan la del Aston Villa. Tengamos cuenta que el Aston Villa era como decir el Manchester United hoy día. Era el equipo inglés, el que ganaba todo. Estaba en la cúspide en su mejor momento futbolístico. Y quizá otra cosa que también hay que tener en cuenta, las camisetas blancas con franjas cosidas eran las más fáciles de hacer. De hecho, el Club Atlético San Isidro, que se funda en 1902, su primer camiseta era blanca con 2 franjas rojas cosidas. Con lo cual yo estimo que el club o las autoridades del ferrocarril, viendo que iban a debutar en un torneo ya de importancia como el del fútbol asociado, para mí compraron, y esto es mi opinión, específicamente la del Aston Villa para intervenir en esos torneos, cosa que aparentemente tampoco fue del agrado de los seguidores del equipo. Recordemos que la camiseta de Aston Villa es granate y celeste. ¿Y el verde? Y el verde, por lo que pudimos encontrar en actas, que es la primera vez que se hizo un trabajo intensivo con los libros, en el acta de junio de 1909 dice que las nuevas camisetas llegaron en el vapor Amazon. Y yo a su vez en una revista partidaria de 1953 encontré que en el Amazon llegaron las camisetas verdes. Pero en la versión que es de 1953, que es 50 años, casi 40 y pico años posterior a los hechos, lo que dice es que la dejaron los marineros de ese barco. Pero contradice lo que dice el acta de 1909, que dice claramente que las camisetas se compraron y vienen en ese vapor. O sea, evidentemente esto ha sido como una comedia de enredo, ¿viste? De vodevil, un de vaso de vodevil. La realidad es que Ferro, desde hace ya casi 115 años, asumió el color verde. 17 horas, hagamos algo, nos vamos a la tanda y seguimos de acá hasta las 18 horas
con los amigos de la historia del Club Ferrocarril Oeste. 9 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Continuamos acá en el aire de la gráfica. Continuamos con esta edición martes de abril. La cancha teñido de verde Ferrocarril Oeste. ¿Por qué? Porque estamos acá con los amigos del Departamento de Historia de la institución, con Oscar Dauria, con Daniel Visiglio, con Carlos Wolf, que se sale de la vaina para que escuchemos los temas musicales dedicados a Ferrocarril Oeste. Pero hablamos de Departamento de Historia. Y los clubes, nuestros clubes, tienen Departamento de Historia, Departamento de Cultura, que trabajan muchísimo, que investigan, que van generando un montón de eventos en algunos casos, que no solamente llenan de orgullo a los socios, a los hinchas de las instituciones, sino que también generan atención hacia adentro del fútbol argentino. Oscar, contanos un poco de qué trata este Departamento de Historia. ¿Te puedo corregir un poquito? No, un poquito no, todo. Es Subcomisión de Historia y Museo. No trabajamos con departamentos, sino que es una subcomisión dentro del club. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno. De historia y museo. Bueno, y ahí viene lo que vos me preguntás, que estuvimos hablando recién un poquito, el tema de la investigación. Nosotros nos tendríamos, sobre todo a mí, que me gusta, no soy un profesional, no tengo los conocimientos que tiene Daniel o Carlos, pero me gusta investigar, a ir a la biblioteca, pero no estamos pudiendo cumplir esa función específica porque estamos en una etapa donde justamente estamos tratando de levantar nuestro museo. Hoy tuvieron 2 muchachos de la subcomisión que dejaron sus trabajos para estar en el momento y poder levantar, aunque sea unas paredes para avanzar en el tema del museo. ¿Dónde va a estar ubicado el Museo de Ferrocarril Oeste? Va a estar, en Ferro quedó un pedacito de tribuna de madera, que es en el mismo lugar donde estaba. Incluso cuando la empezaron a desarmar. La local, imagino. Sí, un codito. Digo, porque la visitante, la de Martín de Gainza, era la de Boca. Corrija, claro, eran los tablones de la vieja cancha Ceneice. De Bransen, o sea, los la cabecera y la estructura metálica, sí, todo. La cabecera de Bransen. ¿Sí? Entonces, estamos tratando de laburar. Y la tribunita de madera tiene su historia en su momento, que empiezan a desarmar todo. Nosotros habíamos pedido que nos dejaran un pedacito. Empiezan a desarmar y ya en aquella época cada uno, yo estoy jubilado ahora, pero en aquella época estaba en actividad. Y casi todos estábamos en actividad, de los que estábamos en ese momento. Nos llaman por teléfono y dicen: están empezando a desarmar la tribuna que pidieron, ¿sí? No. Yo, no, ¿cómo puede no. ser? Y vos sabés que cada uno de nosotros ya se había levantado en ese momento. Yo había hablado ya había hablado por teléfono con la empresa donde yo estaba trabajando. Le dijo: yo me voy ya, les digo, ya me voy, y ya me iba a encadenar si tenía necesidad. Estábamos casi todos en ese trámite cuando recibimos el llamado que había habido alguien en la zona que estuvo charlando y dijeron: no, esto no, ¿sí? Entonces se calmó. Pero uno puede ver, ¿no?, esa tribunita que está, bueno, hoy escondida detrás de la platea. De la platea, ¿no? Le damos la bienvenida a Carlos Wolf. Carlos, ¿qué significan esos tablones? ¿Qué son esos tablones en tu vida? Y es el reflejo de una pasión y de un sentimiento. La cantidad de veces que hemos estado en esos tablones, festejando desde los campeonatos, hasta llorando los descensos, llorando partidos complicados, viendo partidos finales, que fue uno de los primeros que vi, la final con Sarmiento de Junín en Caballito, cuando perdimos 2-0, que fuimos a un viejo cuadrangular. Año 63. Año 63. Disculpame, y ahí viene el tema que yo te decía que te quería dar. Después vamos con eso, porque están llenos de papeles. Pero los tablones de ferro, esos tablones de ferro son un patrimonio del fútbol argentino. A ver, no me lo quiero apropiar, yo no soy hincha de Ferro, pero los que amamos el fútbol argentino sabemos que esos tablones simbolizan mucho, porque ahí pasó
todo. De todo. Todo, pero no solamente el fútbol, pasó el rugby, pasaron recitales, pasó... Los rompecoches, los espiguas, los... Pasó todo en Ferro. Todo. Entonces, esos tablones fueron testigos del fútbol argentino. A vos, Daniel, ¿qué te significa ver todavía esa tribunita chiquitita, pero va de arriba abajo de tablones? Es un poco lo que dijo Carlos, ¿no? Porque esa tribunita representa la historia prácticamente del club. Imaginemos que está desde 1932 en ese lugar. O sea que prácticamente tiene toda la historia del profesionalismo de Ferrocarril Oeste encima. Y como vos bien dijiste, no solamente fútbol, sino también los Pumas, los test match, el cierre de campaña de Alfonsín del 83. Claro. Bueno, los conciertos. La Negra Sosa ahí. La Sí, Negra Sosa y Charly bueno, García. Charly García. Los dos Charly juntos, García 2 veces. No bombardé en Buenos Aires en Ferro. ahí. Lo bombardé en Caballito era ese momento. Claro. No, Buenos Aires, lo bombardé en Caballito. Y la segunda, cuando llega una ambulancia, una internación, que llega en la ambulancia al recital. Claro, todo eso son los tablones de Caballito, pero también es La Pandilla, también es el Luis Garabal, también es Cacho Zacardi, ese equipo del 74, que imagino que para ustedes fue, estamos acariciando lo que parecía imposible y que llegó con Timoteo y su equipo en el 82, 84, esos 80 maravillosos, donde Ferro fue mucho más que fútbol. Lo que vino después fue triste, y lo que vino fue terrible, pero bueno, por suerte hoy Ferro está reinstitucionalizado. Pero volvamos a la idea del museo, volvamos a esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con ustedes, con su trabajo, con el con la subcomisión de Historia y Museo. Digo, ¿cómo es esta cuestión de, si bien uno lo hace desde otro lugar, que tiene que ver con los archivos gráficos sobre todo, ¿cómo es esto de bucear en las memorias balances, bucear en las revistas partidarias, bucear en las revistas, en los diarios, en las familias, en esta cuestión de, bueno, tenemos que, no sé cómo lo ven ustedes, pero tenemos que generar que el patrimonio histórico de Ferrocarril Oeste esté expuesto? Cuéntenos cómo es todo este trabajo, cómo es esta odisea. Bueno, el tema es que el club tiene un montón de cosas, pero por falta de espacio nunca se pudieron exhibir. Por ejemplo, una cosa que hace el club, o hacía, lo hizo hasta el 98, los vitalicios tenían un cuadro de honor especial con las bodas de oro del club, que un artesano con caligrafía inglesa gótica ponía los nombres. Yo, por ejemplo, estoy restaurando esos cuadros que nunca se exhibieron. O sea, se hicieron y por ahí fueron puestos una vez y nunca más. Otra cosa, por ejemplo, en la confitería, históricamente siempre estuvieron los cuadros de los campeones, sea de lo que sea, waterpolo, tenis, y todos tenían en común digamos así, la letra gótica, con el Club Ferrocarril Oeste fileteado en oro, y todos los integrantes de esos conjuntos digamos detallados al pie de la foto. Bueno, hay como 30 cuadros de esos que los tengo en mi oficina para restaurar, que mucha gente me los pide. Me dice, ¿cuándo los van a poner? Porque estaban en la confitería. El otro día un grupo de vitalicios me pidió el de waterpolo, porque ellos habían jugado, y 70 años después, que creo que se emocionaron hasta las lágrimas de saber de que estaba ahí el cuadro y estaban ellos, porque son parte integrante de la historia del club, obviamente. Porque los clubes son más que fútbol profesional. Nos apasiona el fútbol profesional, estamos de acuerdo. ¿Seguro? Sí. Congrega,
pero los clubes son mucho más que eso. Y Ferro sobre todo. Y tenemos que cuidarlo, porque en otros lugares eso está desapareciendo, No, lamentablemente. claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, cuando ustedes hicieron el plenario de Historia AFA en el año 2019, antes de la pandemia, a mí me generó una enorme alegría ver que un domingo al mediodía había tantas familias nuevamente dentro del club, ¿no? Un club que fue raleado, un club que fue muy castigado en el marco del negocio inmobiliario, de cuestiones que, bueno, que son de público conocimiento, pero lograron que todo eso... Y los fines de semana creo que hay más gente de la que viste la vez. Creo que está, de alguna manera, yo estoy los fines de semana ahí y veo que pululan, se levanta por toda la aparte, está jugando las inferiores también en la nueva cancha auxiliar y eso congrega también a más gente. Ya no están más en Pontevedra. Juegan también en Pontevedra, pero como la cancha auxiliar, porque los técnicos tampoco son muy gustosos de que los chicos jueguen tanto en sintético. En Pontevedra tienen cancha de césped natural, acá y aparte hay ahora como 4 o 5 canchas en Pontevedra. Hagamos algo, 17 horas 20 minutos, acá tengo una lista de temas, todos dedicados al Club Ferrocarril Oeste, entre Almagro y Caballito, banderín gastado, el himno de la institución, al flaco Marrapodi, recién dábamos cuenta de ídolos, ustedes nos van a contar ahora cuáles son los de ustedes, a Luis María Bonini, qué curioso, un tema dedicado a un profe, ¿no? Pero qué profe, ¿eh? Claro, pero uno dice a Carlos Timoteo Grigol. Sí, bueno, pero ahí andan, ¿eh? Bonini también fue el preparador físico de los equipos de básquet campeones. Claro. Porque en realidad era era el preparador de Nasnudel. Nasnudel se lo recomienda a Timoteo Grigol. Claro, Ferro campeón de la Liga Nacional de 1985, ¿no? Nasnudel, Garreto, ¿no? Un gran equipo que tenía. Bueno, Carlos, ¿qué escuchamos? ¿Con qué arrancamos? Arranquemos con la marcha de Ferro. Bueno, tiene una historia que muy breve te voy a contar. Cuando estaba Aníbal Troilo preparando el Conventillo de la Paloma, que era una obra de teatro, que en los años 54, que es una obra de Cátulo Castillo, con música de él, el director de RCA Víctor, donde estaban ensayando con el coro del teatro, creo que Lola Membrives. El Cervantes, me parece. No, era la RCA Víctor. No, el Cervantes no era. No. Le pide, el director de la RCA Víctor, el señor Gutiérrez, que era un hincha de Ferro, le pide a Troilo que toque la marcha. Y la orquesta de Aníbal Troilo, con ese coro, tocan y cantan la marcha de Ferro primera vez. Vamos a escucharla, la marcha del Club Ferrocarril Oeste. Arriba, gente arriba, verdolaga, luego con jugante de sillón, poniendo el corazón en todas partes, buscando la victoria con tesón. Primero por Ferrocarril Oeste, que gloria de esta gran institución. Arriba, gente arriba, verdolaga, por oeste que está en el corazón. Primero por Ferrocarril Oeste, que gloria de esta gran institución. Arriba, gente arriba, verdolaga, por oeste que está en el corazón. Arriba, gente arriba, verdolaga, saludan las figuras al campeón, que lleva el verde siempre victorioso, de la ley del ganado con honor. Primero por Ferrocarril Oeste, que gloria de esta gran institución. Arriba, gente arriba, verdolaga, por oeste que está en el corazón. Primero por Ferrocarril Oeste, que gloria de esta gran institución. Arriba, gente arriba, verdolaga, por oeste que está en el corazón. La marcha del Ferrocarril Oeste, aquí en la tarde de Radiográfica de Abrí la Cancha. Y Oscar trajo una bandera, claro, la bandera verde, por supuesto, con el escudo de la institución, con esas letras tan particulares. ¿Hay alguna historia de por qué Ferro tiene esas letras? No, mirá, hay alguno que
Por supuesto, vos ves acá el Club Ferrocarril Oeste. La intriga mía siempre fue La O. claro. Esta O, algunos incluso llegan a decir que en inglés es West, de oeste al revés. Pero como todo hay que seguir investigando. ¿Sí? Lo que pasa es que el escudo actual se hizo en 1928, Claro, 28. Del que hizo el tesorero Day, que nunca se usó, que era un corazón con las letras del club bordadas. Cuando se hizo la sede social, tenían que remantar el frontis, y ahí es que crean una comisión especializada para crear el nuevo escudo. El escudo lo que simboliza es los durmientes, los rieles, que es lo que ves arriba, y la trompa. Miriñaque ese que tienen las locomotoras guardaganado. Sí. Y bueno, obviamente, Club Británico se imponía al gótico inglés para las letras. El gran problema es que la O no es así en gótico inglés. Por eso estimamos que en realidad podría llegar a ser. Lo que es una W invertida. Como West, pero como Western. Es una corriente que vino por algún lado y hay que tomarla, como todo lo que te dicen, tomarla. Es que la O no existe. El gran problema de reproducir el escudo de Ferro siempre fue ese. Cuando preguntan la tipografía, esa O no existe en ninguna. Qué placer poder escucharlos, porque digo, acá hay una vida de investigación, no hay otra forma de poder analizarlo, sino es una vida de investigación. Y esta cuestión de los detalles, ¿no? Quienes somos amantes del fútbol, que te diga somos muy felices de escucharlos. Una postilla. El abuelo del rugby, Serafín Dengra, el Puma, intervino en esa comisión del escudo, porque era vocal del club. Y fue entrenador de Ferrocarril También en los fue años 30. Exactamente, fue entrenador y preparador físico de la pandilla. Ni más ni menos. Pero déjame que te termine con esto. Vamos con la bandera. Dale, claro. Pues la bandera tiene una historia esta. ¿Sí? Esta bandera estuvo en las Islas Malvinas. Para nosotros es muy sensible. Nos llegó un socio del club, compró la bandera, y un soldado, un excombatiente, viajaba a las Islas Malvinas, y en las Islas Malvinas no se puede levantar ninguna bandera que no sea inglesa, ¿no? Entonces, este muchacho mandó 2 banderas, una bandera chiquita que le había bordado la madre con el ferro FCO, creo que era, y esta que compró. Y el excombatiente, hincha de Boca, ¿sí? La llevó al cementerio y sacó la foto, y también la llevó al lugar donde él combatió. Para nosotros esta bandera tiene, y hace 2 semanas hicimos una charla abierta que la vamos a volver a repetir, mejorándola, con excombatientes de Ferro. Para una radio que tiene un auditorio que es el Auditorio Malvinas, es muy fuerte lo que estás diciendo. Sí, para nosotros también esto es un sentimiento. Yo el otro día estoy con la voz como estaba el otro día, porque era la primera vez que tenía enfrente mío a un excombatiente. Siempre por televisión, así, pero hablar con un excombatiente es la primera vez. Y te juro que cada vez que hablaba se me... un nudo en la garganta. Y esto para nosotros es tremendo. Qué linda historia, ¿no? Qué linda historia, porque no es un hincha de Ferro, es un hincha de Boca, sí, que toma colores que son propios, que se sienten como propios, y tienen que ver con esto que veníamos charlando antes, ¿no? Hay clubes que, si bien hay pasiones, hay amores, pero hay clubes que representan en algunos casos, por el barrio o por lo que cuadre, representa también una identidad propia, y creo que Ferro tiene mucho, pero mucho de eso. Bueno, vos de algún momento dijiste traer una bandera o algo, y esta era una bandera ni más ni menos, ni más ni menos, que tiene un significado muy, muy, muy pesado, muy grande. Ahora nos vamos a sacar una foto del auditorio, ¿no? El auditorio con las imágenes de las islas.
ídolos. Nos vamos a meter en esta categoría muy especial, ¿no? Que tiene que ver con los ídolos. Los ídolos habitualmente remiten a la infancia, remiten a otra época, después uno va creciendo y bueno, los ídolos se van perdiendo un poco. Pero por ejemplo, Carlos, ¿quién es tu ídolo? Hablo de Ferro, ¿no? Creo que el ídolo común de todos, jugadores. Creo que el ídolo común de todos es el Cacho Saccardi, por todo lo que significó para Ferro, por lo que dio, por los corazones, porque no... El sentimiento de él, desde su formación, tuvo 2 cuadros. Estuvo en Ferro, fue vendido al Hércules de Alicante, estuvo 3 años, al volver tuvo tentaciones de todo tipo, pero quiso volver al cuadro que lo formó y que era de su sentimiento. Y eso es algo muy valorable. Después, si querés que agregue algunos de los primeros que vi que fueron mis ídolos, bueno, uno fue Roque Saverio Marrapodi. ¿Atajaba arquero, tanto Marrapodi? Sí, arquero volador, volaba, la cantidad de fotos que tiene suspendido en el aire. Claro, es impresionante, es como un pájaro de piernas arqueadas, ¿no? Que se colgaba del ángulo, sí. Algo increíble. Y yo lo vi en el final de su carrera. Y el otro que para mí, en los primeros años que fui, Héctor Rubén Verón. El cochero Verón. El cochero Verón. 8 huevos. 8 huevos. Daniel, a ver, lo tuyo es la investigación. ¿Es Marrapodi o Marapodi? Bueno, fuimos a buscar a... Sabía que me iba a decir, fuimos a buscar. La partida de nacimiento, porque también se decía si era nacido en Punta Alta, en Bahía Blanca, o, como nos avivó el historiador de Guaminí local, Eduardo Iriart, me dijo, no, es nacido acá y te voy a mandar te voy a fotocopiar el acta. Así que le tomamos la palabra y viajamos a Guaminí para buscar la partida de nacimiento original. Daniel, hace un puntito, porque vos estás naturalizando algo que habitualmente la gente no naturaliza. O sea, viajaron 600 kilómetros hasta Guaminí para buscar la partida de nacimiento de Marrapodi. Bueno, tengamos en cuenta que tenía la viuda de Marrapodi, que es Ángel Contela. Claro. Cuando vos tenés a la viuda de Marrapodi, no podés hacer otra cosa que ir a buscar el acta. Y tenía 2 viudas, porque estaba Gutiérrez también. No, Caruso. Juan José Caruso. No, Gutiérrez también te tiraba. Bueno, hay varias viudas. Rafa Nicolau. Yo no me quiero meter en una cuestión que me parece que ya nos excede a nosotros como programa. Pero bueno, convengamos que no tuve opción. Tenía la viuda al lado y me dijo, Daniel, hay que ir a buscarla. Y bueno, A Guaminí. a Guaminí. Bien. Así que, ¿Marapodi o Marrapodi? bueno, y está atestada el acta. Tiene está como Marrapodi, pero hay un salvado posterior que dice Marrapodi. Ahora, ¿cuál es la verdad? Nunca lo pudimos dilucidar. La familia sigue manteniendo la WR. Marrapodi, porque conocía digamos, aunque sea hablando telefónicamente, a Julia Marrapodi, que era la hermana de Roque. Y siguen manteniendo la WR. Pero bueno, si te cuento que Leiden no era Leiden tampoco, sino que era Leaden y era irlandés, y lo descubrí cuando tuve que escribir sobre él. Por eso te digo. Qué bárbaro el Caminito, ¿no? Porque el Caminito es de un club fundado o por lo menos activado, ¿no? Por una comunidad irlandesa de trabajadores. Siempre señalo esto, ¿no? De trabajadores británicos de segunda o de tercera, que eran los que tenían estos trabajos, que venían a emigrar a la Argentina, y el presidente que tal vez lo llevó al punto más alto a Ferrocarril Oeste, por lo menos hasta el día de hoy. Después veremos, por ahí Ferro tiene en un futuro un reverdecer y no lo sabemos. También irlandés, es muy llamativo. Es muy llamativo. Es muy llamativo que el test match con Irlanda de 1967 se jugara con la cancha media ser también. Esa es más rara todavía. O sea, la UAR generalmente jugaba en lo que es la cancha de Jeva, la del que está cerca del río, ¿viste? Y llamativamente contra Irlanda no hubo acuerdo y jugaron en Ferro, que la tribuna sur, la platea hoy la sur, platea. Estaba en plena construcción. Estamos hablando de la platea, esa platea bellísima. No estaba. No estaba, claro. Bellísima, tenés razón. Es bellísima. Con el voladizo, con ¿no? un voladizo que
Hay 5 una obra nada de más en el arte. mundo. Una obra de arte que fue alabada por los alemanes en su momento, ¿sí? Ya vamos a hablar del estadio, pero ídolos. Para mí, la chancha Arregui. Héctor Arregui. Para mí. Rubio, grandote, jugaba en punta de pie. Lo que pasa es que yo vine a ver a Ferro regularmente a partir del 77, yo vivía en Mar del Plata. No era eso, no soy, digamos, soy nacido acá, pero por cuestiones laborales de mi viejo viví mucho tiempo afuera. Y al primero que vi en vivo, ya cuando vine el 77, obviamente Sacardi no estaba. Yo al que vi en vivo y en directo y me dejó marcado por el cariño de la gente, porque la gente lo adoraba, y dicen que Leiden también lo adoraba como un hijo, es a la chancha Arregui. Oscar. Bueno, vamos a empezar. Empezamos. Coincido con ellos en los nombres que dieron. Yo, en principio, Arregui. Yo jugué con Arregui. Héctor. Me fui con Héctor Arregui. Yo me fui a probar a Ferro teniendo 17 años. Una lucha en el colegio para que me dejaran salir. Hasta me arrodillé, que yo quería ir a Ferro. Y me probé en la cancha de Ferro. Bueno, todo bien, un fenómeno. Y cuando vamos a Pintitas, que ahí en ese momento estaba en el Bajo Flores, Pintitas, empezamos a jugar y un día me ponen a Arregui, que todavía no había debutado. Lo tenían ahí como para debutar. Yo de 2, él de 6. Lo primero que hizo, me palmeó así y dice, bueno, cuidame la defensa, y él se fue. Era imposible sacarle la pelota. Después, cuando lo vi en primera, los ojos no podía dejarlo ver. El otro fue el Cochero Verón. Si bien lo vi en la última etapa, también vos veías que la camiseta de Verón, terminaba el partido, la estrujabas y llenabas un balde de agua. Bueno, Arregui y Verón, si mal no recuerdo, eran sectores, bueno, ya fallecidos sí, ambos. Sí, bueno, tenían sectores en la tribuna popular de Ferro. El museo tiene los respaldos que los va a empezar a colocar en esta nueva estructura que estamos armando. Ya lo mostramos alguna vez. Y por supuesto después, Cacho, mi hijo se llama Jerónimo, segundo nombre, pero Cacho también, como decía él, hay una historia atrás de esto de que fue y que vino, como que cuando a Cacho jugaba de 3 y lo iban a fletar. ¿Sí? Vienen y lo ponen de 5 y empieza a jugar y bueno, hasta que en un momento lo estaban por rejar también. Y Leiden, estaba embarazada la señora, y Leiden le dice, pará, quédate un año más, ¿sí? Todo bien, y después se fue, ¿sí? Cuando vuelve Cacho, tiene un ofrecimiento de Boca, y al ofrecimiento de Boca le dice, no, yo voy a cumplir con lo que dice él, voy a cumplir con Ferro, y se quedó con nosotros. Y al primer partido que juega, hace el gol. Yo me acuerdo patente de haberlo visto el gol. Foto del gráfico, una foto muy recordada del gráfico en el alambrado. Ahora, qué curioso, no nombraron ningún... Bueno, Sacardi fue campeón en el 82. Cañete. Bueno, yo le iba a preguntar por un par de jugadores de aquel Ferro de los 80 que yo vi siendo pibe, ¿no? Adolfino Cañete, el paraguayo que tenía un pincel. El Beto Márcico se fue mal. O tal vez no se fue de la mejor manera, pero el Beto era un jugador... No, un jugadorazo, no se El puede negar. uruguayo Jiménez. Y bueno, estás hablando de cada nene que... Digo, Oscar Garré, como una figura del club. No, sí, Oscar Garré estuvo hasta hace poco, incluso tuvo un problemita de salud hace poco, pero Oscar también para nosotros es ciruja, que dormía sobre los tablones, por eso le lo que decía pasa ciruja. es que vos hablaste de la infancia, es lo que más te marca en un momento. No vas a dejar de reconocer a esos, pero si a mí vos me preguntas, al que más me marcó fue Héctor Arregui. No, y está bárbaro esto, porque tiene que ver con las emociones. Mirá que nos fuimos, en el 77 fue esa campaña primera que fui, nos fuimos al descenso. Al censo, claro.
Me acuerdo del partido, el primero que vi fue un Ferro 1, Boca 0, que atacaba a Gaona y veníamos de una racha horrible sin ganar. Ese fue el primer partido que vi. Y bueno, pero me acuerdo de ese campeonato, el partido con Huracán, que se arma el despelote, que termina siendo suspendido el partido, entra la montada, gases lacrimógenos, y me quedé charlando con la gente de Huracán mientras se apaciguaba todo, porque en aquella época vos, por debajo de la tribuna de la platea norte, tenías una corredera y comunicaba. Si yo quería ir a ver el partido de la visitante, lo podía hacer tranquilamente. Hoy es impensado. Más de una vez tuvimos grescas que se venían por abajo, la hinchada de Racing, me acuerdo una vez que se vino y... Bueno, ustedes le propinaron a Racing una de las humillaciones, aquel partido en el cual, claro, ganaba Racing 4-1 a los 10 minutos del segundo tiempo, y ustedes se lo dan vuelta y le ganan 5-4. Bueno, ahí empieza, era el punto donde Grigol se iba o se quedaba. ¿En serio? Sí, y ese partido marcó el hito para que después fuera todo lo que pasó en el resto de la campaña que hizo. 17:40. Está Julián Pelliza en la operación técnica. Nos vamos a la tanda, y después de la tanda, el último bloque dedicado hoy expresamente, ya que estamos hablando de un club ferroviario, al Verde de Caballito, a Ferrocarril Oeste. 17:46. Estamos acá en este tramo final de esta edición martes de Abrir la Cancha, que ojalá lo estén disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo, futbolero de corazón, junto a Oscar, a Daniel, a Carlos, junto a la subcomisión de Historia y Museo del Club Ferrocarril Oeste, antes que llegue la corrección, porque quienes amamos el fútbol, esto es Disneylandia. Escucharlos a ustedes es un boleto picado al paraíso futbolero. Carlos, vamos a seguir escuchando un poquito de música dedicada a Ferrocarril Oeste. A ver, aquí tengo entre Almagro y Caballito, que ni quiero saber de qué trata, porque uno imagina que tiene que ver con dos clubes, porque ustedes son Caballito, no me vengan con Almagro. Y Almagro antes tenía, hasta el año 72, una extensión como hoy tiene Palermo en la ciudad de Buenos Aires, barrios que parecen eternos. Tengo Banderín Gastado, al Flaco Marrapodi, ya hemos contado acá la historia, y a Luis María Bonini. Vos decinos a todos hacia dónde nos vamos en este recorrido musical teñido de verde. Yo lo que te quería contar es que la música tiene que ver mucho con la pasión. La pasión que uno expresa, y lo expresa el que trabaja con la música a través de un tango, a través de una cumbia, a través de otro tipo de ritmos. En el caso del Banderín Gastado, es el tema de un hincha de Ferro que vive en Canadá y que recorre a su equipo con el banderín gastado. Lo escuchamos al Banderín Gastado en esta tarde de Abrir la Cancha. Viaje encima del mundo, buscando otro destino, llevando los recuerdos y el nombre de un amigo, de una niñez lejana, de esquina y piberío, de olor a mate amargo, que nunca olvido. En un bolsito reo traje la camiseta y el banderín gastado de mi equipo argentino, pues ellos son el puente para volver al sitio donde a un adolescente me fanatizo y grito, siguiendo los relatos de una radio fantasma que suena en mi destierro y me conecta el alma, trayendo los sonidos de mi país querido, de mi ciudad y el río, de mi barrio y mi gente, y el club de mis amores, Ferrocarril Oeste.
tremendo el banderín gastado. ¿Quién canta, Carlos? Es una cantante canadiense. O sea, había un acento No extraño. conozco el nombre exactamente, pero es una cantante canadiense. Digo, ¿cómo se transmiten estas pasiones? Es la pasión que vos la llevás a cualquier lugar del mundo donde vas. Digo, es un fenómeno, ¿no? El fútbol argentino es un fenómeno y nuestros clubes son fenómenos que generan este tipo de atención también, ¿no? Digo, ¿cómo cantarle a una pasión que está a 12.000 kilómetros? Y que será un banderín también, ¿no? Sí. Tramo final para esta visita bellísima que nos están haciendo aquí a abrir la cancha radiográfica los amigos de Ferrocarril Oeste. Volvamos al museo, volvamos a esta idea del museo que los clubes y sus dirigentes están comprendiendo la necesidad. Sí, últimamente sí. La necesidad, digo, el museo de River y Boca tiene otras condiciones y estamos completamente de acuerdo, pero pienso en Gimnasia, en Estudiantes de La Plata. Temperley, que estuvo el otro día acá con ustedes. Temperley, que hizo un museo bellísimo. Argentino Juniors. Banfield está haciendo el suyo también. Banfield, no lo sabía. Sí, Bueno, están trabajando en eso, por lo menos. La diferencia que hay es que creo que los museos estos que estamos hablando tienen la impronta del socio que labura con el museo, que hace el museo, que lo levanta el museo. Y a lo mejor, si hablamos de Boca River, tienen otra estructura y los museos son, y claro, son una cosa de loco. Son otras estructuras. Son otras Sí, estructuras. sí. Solo el teléfono, tranquilo, Daniel, tranquilo. No, la viuda Daniel. de Marrapodi, justo lo mencionó. Era Ángel, justo. ¿Viste? Esto es radio en vivo. No terminó el programa, señora. No terminó todavía. Ponerlo en mute porque te vas a seguir llamando. El museo obviamente va a estar dentro del El club. museo va a estar bajo de la tribuna de madera. Y hoy actualmente La tribuna, la última vez que la vi, estaba como empotrada detrás de la platea, unos metros, estaba la oficina de lo que era el antecedente de la subcomisión de Historia y Museo, que es la Mutual. La Mutual en su momento de estos de la quiebra, de que estamos, fue uno más de los elementos que se hacía en Ferro. Trabajaron todos, abogados, todos trabajamos. Todos hicimos cosas, pero la Mutual estaba ahí abajo de esa tribuna y ahora esa tribuna quedó, la oficinita de la Mutual se refaccionó, se agrandó y eso va a ser un salón expositor que se supone va a ser la piedra fundamental de lo que alguna vez será un museo mucho más grande. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en ese museo? Bueno, no solamente va a ser de fútbol, eso desde ya, porque al ser Ferro un club multideportivo y, por ejemplo, fundador de muchas de las federaciones de varios deportes, por poner tenis de mesa es una, la de bowls o bochas inglesas, que no lo practicamos más, pero fuimos fundadores también. Bueno, Ferro desde el principio tuvo básquet, incluso básquet femenino. He encontrado fotos de básquet femenino de la década del 30, ¿viste? O sea, ha sido precursor. Bueno, la Asociación Argentina de Tenis, también Ferro es miembro fundador. O sea, evidentemente ya calculamos que nos va a quedar chico. Exacto. Te lo estaba por decir, nos va a quedar chico. No va a quedar pero chico. Vamos a tener que ser muy... A ver cómo hacemos para que todo se pueda ver, a lo mejor en etapas. Por ahí no traer los trofeos dejarlos donde están y mostrar la otra parte de la historia, que es la que no se ve. Qué sé yo, encontré fotos de Vilas, por ejemplo, jugando en nuestras canchas de tenis. Jugó 3 torneos, Guillermo. Incunables, claro, completamente. Claro, que no, son inéditas. Incunables. Nadie las vio. Y la otra vez vino Edgardo Pupo, claro, que es el curador de Vilas, escribió una historia del tenis en 3 tomos muy buena. Una investigación hizo sobre el famoso ranking de Vilas 75-77, claro, que es una investigación de una vida. Y pasó por el club y nos mostró cosas que hasta cómo las guardaba Guillermo, es decir, hasta la transpiración, digamos. Pasto de Wimbledon, pasto clay de Wimbledon,
Pero guardadas así como estaban. hay que decir que Guillermo, en su museo que tuvo en Mar del Plata, frente a la costa, tenía una vitrina dedicada a Ferro. Guardaba hasta los boletos de colectivo, es lo que nos dijo Edgardo Pupo. O sea, juntaba todo. Tiene una casa chorizo llena de memorabilia de Vila, sea de Clay, de qué sé yo, de Forest Hill, la muñequera que usó en tal... Y todo eso, lo relacionado a Ferro, ustedes lo tienen. No todavía, algunas cosas. Algunas cosas. Bueno. Pero ya quedamos que si podemos armar un sector dedicado... Eso nos va a dar pie, todas estas cosas nos va a dar pie para que sigamos, una vez que terminemos lo que estamos haciendo, sigamos insistiendo que vayamos por más. ¿Entendés que los socios van a exigirle a la comisión directiva, miren que esto es importante? Y no queda acá. Claro, es importante, necesita otro espacio. Y aparte tenemos, en ese sector, hicimos un pequeño anfiteatro donde vamos a tratar de hacer entrevistas, espectáculos que vengan a tocar o bailar, esto que hicimos de los soldados, los excombatientes, está armado ya, incluso está puesto el primer mástil que tuvo Ferro en la sede, que lo encontramos dando vuelta por todos lados, se puso ahí y tenemos... Sí, en cosas curiosas, por ejemplo... Maravilloso, maravilloso. Tengo los banderines de todas las peñas folclore de clubes de AFA, que no lo tiene nadie eso. Apareció un día revisando unas cajas, tengo el de la Peña de San Lorenzo, el de la Peña de Huracán, la Peña de Boca, la Peña de River, que esos clubes ni siquiera lo tienen. ¿Y de qué año estamos hablando? Y de los 60, las peñas folclore de 50 a 60 fue el boom. Claro, claro. Y cada club tenía una peña folclórica y se reunían e intercambiaban, y tenemos la suerte de tener los banderines, las de comunicaciones, por ejemplo, que era muy famosa. O sea, hay un montón de cosas que nunca se exhibieron y que nunca tuvieron lugar. Y hay otra cosita más sobre el museo. Sobre esa base de Salón Expositor, lo que tenemos pensado y charlado, y vamos a insistir para que nos den un poquito de bolilla, vos tenés el túnel, el viejo túnel, que salía, si vas a la cancha, está el arco y atrás está la corredera, que es donde salían los jugadores, en la última versión del túnel original, que tuvo varias etapas que se fue modificando, ¿no? Siempre por el mismo lugar. Entonces ahora cuando empezaron a construir, ese túnel quedó cortado, no llega hasta donde estaba la otra estructura, pero queda un pedazo de 10, 11 metros. Lo que vamos a hacer es conectar desde ese salón expositor, ir al túnel. Ir hacia abajo y hacer un pretúnel que vaya hasta donde está el túnel original. Y en el túnel original van a empezar a aparecer, ya que me acordé porque él dijo de las distintas peñas, van a empezar a aparecer fotos de nuestro fotógrafo histórico, que es el mudo, Horacio Aleva, que yo después te voy a dar algo, de todos los, de Amadeo Carrizo, de Alonso, de Bocchini, que ahí adentro empieza a aparecer todo el fútbol de aquella época, Ratín, y entonces la gente pueda salir por ese túnel y sea parte de la visita guiada que hacemos siempre. ¡Qué maravilloso! Me quedé sin palabras. Todo eso es un sueño. También hacer el cartel alumni, por ejemplo. Claro, también eso tiene que estar, ¿no? El viejo alumni. El viejo alumni o su versión nacional o primera B, el tablero. Porque la versión del alumni más modesta. Clave. Claro, el único en la clave. Cuando hacemos la visita guiada, que son dentro de la cancha son 2 separadas que tenemos, que vamos a incrementar. Cuando caemos en una está el alumni y hacemos la representación. Incluso alguna vez hicimos la representación con el teléfono, como se hacía. Claro, tenemos un teléfono candelero para eso. Entonces, para quien no sepa que es un teléfono candelero, esos teléfonos que aparecían en las películas. Elliot Ness. Claro, de Elliot Ness, en los años 20, 30, 40. Se nos acabó el programa.
Gracias. Se acabó el programa. Yo les pido mil disculpas porque trajeron un montón de material, revistas, libros, y se nos acabó el programa porque esto se hizo cortísimo. Vamos a hacer algo. Vamos a esperar un tiempito. Van a volver y vamos a seguir hablando. ¿Cómo no? De todo esto. Bueno, ¿Cómo no? ¿cómo no? Y a lo mejor tenemos Si no novedades aburrimos a la gente. de culminación del museo. Y una de esas podemos dar acá la primicia que vamos a hacer algo en el museo. Dale. Esperemos. Dale. Oscar Daurio, Daniel Visiglio, Carlos Wolf, gracias de corazón por esta visita aquí a Abrir la Cancha, por esta visita radiográfica y toda esta pasión, este amor por su club, por Ferrocarril Oeste. Los agradecidos somos nosotros. Antes de despedirlos, esto lo dejo para el final porque cuando uno recuerda a alguien que ya no está, lo mejor es hacerlo al final. Estudió conmigo un corazón enorme, verde, dale. Marcelo Garibaldi. Marcelo Garibaldi. Que se nos fue hace muy poquitito. Sí. El, El autor una de las sorpresa. estadísticas de la Ferropedia. el recuerdo para Marcelo. Nos vamos, se viene Gabriel Fernández, se viene Lautaro Fernández Selem, se viene Café al Paso, de la Señal Medios en la continuidad del aire de la radiográfica. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, mi nombre es Carlos Aira. Nos reencontramos mañana miércoles a partir de las 16 horas con una nueva edición de esto que nos encanta hacer y que se llama Abrir la Cancha. Muchísimas gracias.